Gloria a Dios. Busquen su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Vamos a hablar de promesas de Dios en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar de esas promesas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Y por ser sus hijos, ya el Señor Jesús pagó para que nosotros tengamos derechos a ellas. Amén. Tenemos derecho a esas promesas. Y yo creo que hoy nosotros debemos despertar más en esas promesas porque las necesitamos. ¿Cuántos necesitan de esas promesas? Es un texto que usted conoce, pero yo lo voy a leer porque es posible que no todos nos lo sepamos de memoria, pero sería bueno aprenderlo, ¿verdad? Y memorizarlo. Y dice así, voy a leerlo para todos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a ver, vamos a memorizarlo así, porque usted lo tiene ahí en la Biblia para que lo confirme. Pero vamos a confesarlo todo, amén. La confesión trae posesión. Entonces, a la voz de tres, 1, 2 y 3. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. El Señor lo describió así como para que lo entendamos. Escríbela en la tabla de tu corazón, porque en los tiempos antiguos escribían en tabla, en pergaminos, ¿verdad? Y qué bonito, y por eso hasta hoy un letrero, un texto bíblico se puede grabar en una madera y guindarlo ahí en la sala, ¿verdad? Hermoso. Se puede escribir en otra tabla que no sea de madera, puede ser de acrílico, no sé, un cristal. Pero usted escribe ahí la palabra del Señor y es la palabra de Dios. Y hasta hoy hay que guardarla en nuestro corazón. Me gusta cuando yo veo hermanos que tienen abundante palabra y cuando hablan con usted tienen palabra porque la tienen grabada ¿dónde? Dentro de su corazón. Gloria a Dios. Vamos a orar para que esa palabra siga escribiéndose con tinta, con la sangre del Cordero, para que nunca más se borre de nuestro corazón. Amado Padre, bendecimos esta tu palabra y que en esta mañana estamos anhelando ser fortalecidos y nutridos por esta palabra. Sánanos, límpianos, guíanos. Señor, ayúdanos y que la proyección de tu palabra sea en nosotros totalmente certera. Ayúdanos a enderezar nuestro caminar. Ayúdanos a mirar bien. Ayúdanos a limpiar la senda de nuestro camino, Señor. Gracias, Padre. Te doy gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mire cómo dice el texto. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria al Señor. Mi amada iglesia, cuando yo miro esta promesa, estoy mirando en realidad qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero yo dije, este tema es abierto. Yo podía decir, yo necesito la bendición ¿de quién? De Dios. Yo necesito que Jehová me enriquezca. Yo necesito que Dios quite la tristeza y me dé su bendición. Hay mucha gente triste. ¿Por qué? Triste por los golpes de la vida. Hay mucha gente triste por el pasado. Hay mucha gente triste porque perdió muchas cosas. Hay mucha gente triste por una cantidad de cosas. Pero hoy te traigo una buena noticia que usted la debe saber desde hace rato. Que con la bendición del Señor, esa tristeza se tiene que ir lejos. Lejos. En el nombre de Jesús. Al menos que usted no la quiera echar. Si yo no quiero tener esa tristeza,
Entonces yo debo pedirle al Señor que su bendición esté conmigo para que saque toda tristeza. Ahora le voy a ampliar. ¿Por qué? Porque nosotros, el enemigo siempre quiere que carguemos encima en los hombros una ¿qué? Una tristeza que nos ha venido golpeando. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos pasado momentos duros, momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Pero a pesar de todo eso, Dios no te ha soltado de su mano. Dios te ha tenido ahí agarrado y te ha sostenido con su brazo fuerte. Aleluya. Y si algo debemos estar agradecidos de Él, es que como Él dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Entonces vuestros lomos no deben estar llenos de ¿qué? De tristeza ni de tantas angustias, sino de la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no trae tristeza. Le repito, si usted tiene tristeza, es porque no la quiere quitar. Porque con la bendición de Jehová se va la tristeza. Es más, vamos a echarla fuera. Diga conmigo, tristeza fuera, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, nosotros sabemos que hemos tenido mucha tristeza por muchos sueños que no se han cumplido. Hemos tenido tristeza porque se nos fueron esos seres tan amados. Pero el Señor no dijo que nos quedáramos con la tristeza. Él dijo, el luto es por un momento. El luto es por un momento. De pronto, triste, hay gente que vive con una tristeza porque se le perdió una casa y nunca más la pudo recuperar. Dele gracias a Dios que se perdió la casa y no se perdió su vida. Amén. Pero la actualidad es que todavía el Señor te tiene con esperanza. Y dice la palabra que la esperanza que tenemos nosotros es una esperanza viva, no muerta. Es una esperanza viva. No tenemos una esperanza muerta. Esperamos en algo mayor que lo que se ha perdido. Amén. O sea, si usted perdió tantas cosas, pues lo que te viene no es comparable, porque es mucho, 100 veces más de lo que perdiste. Aleluya. No hay motivo a tristezas. Échela afuera en el nombre de Jesús. Y quiero que miremos lo que es la palabra bendición, porque nosotros hemos sido llamados para ser bendecidos y para bendecir a otros. La palabra bendición, mi amada iglesia, quiero que se la grabe. En realidad la palabra bendición es un regalo especial de Dios para con nosotros, que incluye el marco de todos los beneficios. Cuando hablo de bendición, estoy hablando del buen deseo de Dios, pero que se manifiesta en todas las áreas de nosotros. La bendición no es para un área nada más. La bendición de Dios no solamente es para la salud. La bendición de Dios no solamente es para ver bien. La bendición de Dios no solamente para tener unos pesos en el bolsillo. La bendición de Dios es desde la cabeza hasta los pies. La bendición de Dios para nosotros incluye todo lo que somos. Todo es todo. Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Yo sé que muchos se saben ese texto, pero lo puede confirmar. El Señor dijo, los pensamientos que yo tengo para con ustedes son pensamientos ¿de qué? De bien y no de mal, para darle lo que ustedes quieren. Pero Él dijo, pero tienen que buscarme. Más adelante, en los 2 versículos siguientes, se van a dar cuenta que hay una condición. Tienen que buscarme. Me buscaréis y me hallaréis, pero cuando me busquen con todo su corazón. O sea, tienen que buscarme.
Eso nos enseña que la bendición de Dios para nosotros hay que buscarla. Amén. Hay que buscarla. Ahora, la bendición de Dios también del hebreo es barak, es gloria, es la gloria de Dios sobre nosotros. Usted ha escuchado hablar de la palabra barak, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado hablar de esa palabra? ¿Ah? Que es una palabra que se usa para adoración, postrado, adorando. Pero esa palabra también significa otra, que es hebrea, que es kabot, es gloria. Aleluya, alabado sea el Señor. Y esa palabra en sí lo que encierra es bendición de Dios para nuestras vidas. Todos los beneficios del Señor. Yo creo que nosotros necesitamos la bendición de Dios. Yo necesito esa bendición. Necesito de esas riquezas. Necesito ser feliz, como alguien dijo por allá atrás, mi hermana dijo, es ser feliz, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Por eso hay otro proverbio 28, proverbio 28, en la primera parte, proverbio 28, versículo 20, la primera parte dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá ¿cuántas bendiciones? Muchas, muchas. Pero la mujer de verdad también, porque Dios está hablando de los dos. Tendrá muchas bendiciones. Y nosotros no solamente necesitamos una sola bendición. Cuando estábamos pequeños, muchos tuvimos una educación del hogar y la aprendimos, y era que nosotros de pequeños no salíamos de la casa, o si llegábamos donde nuestros abuelos, lo primero que ¿qué hacían ellos? Nos bendecían. Y nosotros íbamos, y si no nos bendecían, no nos íbamos, porque nuestra mamá nos decía, vaya que su abuelo lo bendiga, que su abuelo lo bendiga. Y algunos hasta le besábamos la mano a los abuelos, a la abuelita, ¿verdad? Eso era una costumbre. No sé si todavía en algunos exista, pero la bendición hay que ¿qué? Hay que estar también declarándola sobre los demás. Es una palabra que siempre debe permanecer en medio de nuestra boca, en nuestras casas. Y cuando yo analizaba la palabra bendición, que encierra todo el conjunto de beneficios que nosotros necesitamos, yo dije, Dios sí fue bueno y es bueno en gran manera. Porque cuando Dios creó al hombre, primero lo que le hizo fue los beneficios antes de crearlo. Antes de crear Dios al hombre, lo primero que Él le hizo fue los beneficios. Cuando Dios creó al hombre, a todo lo demás estaba ¿qué? Estaba hecho. La comida estaba hecha. La materia prima estaba hecha. ¿Verdad? Incluso, ayer compartía con el hermano Wilson, que estábamos hablando, que ¿por qué hoy en día el hombre y la mujer, porque no solamente son las mujeres, hay hombres que les gusta tener la casa llena de jardín? ¿Llena de qué? De matas. Matas decorativas. Matas que también son, ¿cómo se llaman? Medicinales, aromáticas, especies aromáticas. La Biblia habla de la caña de ¿qué? De aromática, ¿verdad? La Biblia enseña sobre las plantas. Y hay casas donde hay matas por todos los lados. Y como en las ciudades ya no se consiguen tantas matas, las hacen como artificiales. Las hacen artificiales. Pero qué privilegio tiene la gente del campo, de los pueblos todavía más pequeños. Diga, qué privilegio tenemos nosotros de tener las casas que puede tener matas, puede tener jardín. Y las primeras casas en realidad que nosotros conocimos, y las casas campestres, antes de entrar hasta allá, hasta donde está la puerta de la casa, lo primero que había era un ¿qué? Un jardín. Una calle de honor, pero de matas a los lados.
La casa rodeada de matas. Esa era mi abuela, aunque uno también llevó azote por las matas de mi abuela. Nosotros, esas historias son lindas cuando uno las recuerda. El patio de la abuela mía paterna era más grande que el área del templo. Óigame eso. Entonces era plano y los nietos todos nos íbamos a jugar, a tirar trompo, bolita de cristal, a tirar una pelota. Pero, ay Dios mío, ella decía, la pelota va a llorar. Porque le tropezábamos las matas, su jardín era grande. Y Dios desde el inicio, ¿sabe qué fue lo que Dios hizo? El jardín del Edén. El Edén fue ¿qué? Un jardín para que el hombre viviera dentro de especies aromáticas, para que disfrutara. Y ese jardín era tan hermoso que tenía plantas frutales, árboles frutales que podía el hombre comer. Y no solo eso, porque ¿quién enseñó al ser humano que las hojas de los árboles, de las plantas, se podían hervir y se podían tomar? Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Eso no fue la ciencia médica, por favor. Eso viene de arriba, de la sabiduría, la inteligencia del Señor. Amén. Hay medicinas naturales que todavía la ciencia no la ha practicado. Yo me acuerdo todavía hace unos años cuando se inventaron el frutiño decoroso. Me acuerdo de esa patente porque una hijastra de mi hermana, como ingeniera de alimentos, sustentó esa tesis y se quedaron en Bogotá con el proyecto. Raro. Sobre el frutiño decoroso. No lo habían hecho todavía. Todavía no existía. ¿Sabe, mi amada iglesia? Y lo bueno de Dios y lo hermoso es que Dios a usted y a mí nos ha hecho, y nunca, a pesar de la caída del hombre, Dios no ha eliminado el jardín todavía. Todavía existen las plantas. Todavía tenemos la bendición, ¿verdad? ¿Sabe que nosotros somos ricos en Colombia? En la costa somos ricos. Mi amada iglesia, mientras otros en la ciudad están luchando por conseguir hasta una hoja de matarratón para molerla y echársela después de una virosis en el cuerpo, en la piel, después de una, ¿cómo se llama eso? Después de una viruela, una cosa de esa. Después de una varicela fuerte hay que bañarlo con hoja de matarratón. Y le toca buscar y comprar. Aquí usted la pierde, aquí la pisotea. Mientras la gente quiere moler una verbena para matar a los parásitos y botar a lombriz, muchachos, aquí hay que cortarla porque hay demasiado. O sea, Dios siempre hizo el jardín. Lo que pasa es que habemos unos hombres, yo no, porque yo lo que le digo a la pastora es: cálmate con tus matas, yo no me meto, mi hermana, déjame que acomode para que pongas tus matas. Hay hombres que no quieren eso en su casa, pero están desconociendo el principio de Dios. Que el hombre fue hecho dentro, le hicieron un jardín y lo pusieron ahí. Pero ¿sabe para qué? Para Dios derramar toda bendición sobre ellos. Una vez enseñaba que las casas de los reyes se hacían con madera ¿de qué? ¿Quién se acuerda? Con madera de cedro. ¿Por qué? ¿Por qué la hacían con cedro? Porque el cedro tiene características antisépticas que cuidan las vías respiratorias y no permiten enfermedades alérgicas en los pulmones, en la laringe, en todo el sistema respiratorio. Y lo que más cuidaban en ellos era que se enfermaran. Y por eso le hacían las casas de cedro, madera fina. ¿Sabe que eso lo dice la palabra del Señor? Y Dios creó toda esta bendición para nosotros, amada iglesia. Pero ahora el Señor nos dice algo también. Porque el hombre dejó de recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no las ha valorado. Hay razones por las que el hombre no recibe más bendiciones. Porque no
mi amado hermano, no las valora porque no obedece al Señor, porque ahora el Señor condicionó otras para que las podamos recibir. Pero Dios no ha dejado de ser bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué clase de bendición Dios tiene para sus hijos? ¿Sabe que una de las principales bendiciones que el hombre perdió fue la conexión directa con Dios? La bendición espiritual. Ahora, parte de la bendición espiritual, cuando la persona recibe la bendición espiritual de Dios, entonces se le abre el entendimiento al ser humano. Se llama iluminación. Se ilumina todo. Y es cuando el hombre comienza a valorar todo lo que Dios tiene para él.